Hola a todos, soy Ismael Reyes, profesor del curso de programación Android en Exitae, y en este webinar vamos a trabajar con los sensores, vamos a ver cómo localizar los sensores de un dispositivo y mostrar la información, trabajar con ella. Lo primero de todo, como siempre en estos casos, vamos a crear un proyecto para poder trabajar con el código, para poder añadir código. Tenemos que ir a File New o botón derecho en la lista de proyectos New, Android Application Project, perdón. El nombre de la aplicación le voy a llamar Sensores y el Project Name también Sensores y el Package Name, que como siempre os indico no podéis dejarlo con el example, es .exitae.sensores. En concreto los sensores se añadieron en el API 3, si no recuerdo mal, en la versión 1.5. Voy a revisarlo. Correcto, API Level 3. Pues configuramos para que nuestro minimum requires SDK, el min SDK, sea el API 3, ya que todos los sensores que vamos a usar, vamos a trabajar con ellos, todos son compatibles. Ahora veremos que hay algunos que son solo compatibles a partir de cierta versión. El target SDK siempre la última que hay, que es la 18, y el compile with, pues también siempre el último que hay, también el 18. Pulsamos siguiente y desmarco crear actividad y crear icono. Finalizo y ya tenemos aquí el proyecto creado. Vamos entonces a crear el package name dentro de src. Para ello siempre en el manifest, en la etiqueta package, lo copiamos y después en la carpeta src, botón derecho, new, package y lo pegamos. Pulsamos finish y con esto ya tenemos la estructura del paquete donde van a ir las distintas clases, distintas actividades. Vamos entonces a trabajar, a ponernos con el código. Lo primero de todo, antes de ponernos con el código directamente, vamos a revisar un poco lo que es la documentación de los sensores. Os explico cómo se dividen, qué categorías hay y básicamente cómo funcionan todos los sensores. Todos tienen el mismo funcionamiento básico. Bueno, vamos a ir a la página esta, developersandroid.com, Guide, Topics, Sensors, Sensors Overview. Lo más fácil para llegar aquí es entrar en developers.android.com. En el cuadro de búsqueda escribimos Sensors y la última opción que nos aparece es Sensors Overview, que vamos directamente a esta página. Vemos aquí que, bueno, nos explica un poco que todos los dispositivos físicos tienen sensores de un tipo o de otro, pero todos tienen. Y hay tres categorías de sensores. Sensores de movimiento, como pueden ser acelerómetro, sensor de gravedad, giroscopio, sensor de rotación, sensores de medio ambiente o ambiente, más bien, en los que están, pues nada, sensor de temperatura, sensor de presión, iluminación, humedad, barómetro, termómetro, los típicos sensores del ambiente alrededor del dispositivo. Y sensores de posición. En este tipo de sensores, los únicos que tenemos, o los que normalmente tenemos, son el compás, que sería el magnetómetro, y el sensor de orientación. Que el sensor de orientación ya no se usa, está obsoleto, habría que usarlo a través de otros métodos. En cualquier caso, como en dispositivos antiguos no están los nuevos métodos, habría también que tener localizado o disponible esta comprobación. Vale. Los sensores, como os decía, no todos los dispositivos tienen todos los sensores y no todas las versiones de Android tienen todos los sensores tampoco. Los sensores han ido apareciendo poco a poco según los distintos fabricantes los iban añadiendo. Por aquí no hay mucho más que explicaros, es esto un poco, que cada sensor tiene sus máximos y sus mínimos y también la mínima diferencia entre dos valores. Pues, por ejemplo, para el típico ejemplo es el sensor de proximidad, que en dispositivos de gama baja suele ser cerca o lejos, no hay puntos intermedios. Sin embargo, en los dispositivos de gama alta o más potentes tenemos distintos puntos intermedios, pues muy lejos, muy cerca o a X centímetros. Ya veréis que es mucho más sencillo de lo que parece a priori. Y
y vamos a trabajar con ellos. Aquí están todos los tipos de sensores que tenemos. Tenemos un acelerómetro. Lo que hace es medir la aceleración dependiendo del eje del dispositivo en el que se encuentra. Sensor de temperatura. Bueno, le acabo de dar sin querer. Vale, sensor de temperatura. Bueno, aquí en la parte de la derecha, en usos comunes, usos típicos, os explico un poco para qué se suele usar. El acelerómetro se suele usar para detección de movimiento, vibraciones, cambios de giros en el móvil y cosas así. Sensor de temperatura ambiente, pues para controlar la temperatura ambiente, tampoco tiene nada. Siempre devuelve la temperatura en grados Celsius, esto sí que es importante. El sensor de gravedad se suele usar también con el acelerómetro para movimientos, detección de movimientos, y funcionan más o menos lo mismo. El de la aceleración y el de la gravedad son muy parecidos. El de la gravedad siempre indica hacia dónde está el centro de la Tierra, es decir, hacia dónde tira la gravedad, y el de aceleración, el acelerómetro, lo que indica es hacia dónde estamos moviendo el dispositivo. Juntando los dos, pues siempre se puede ver un poco la orientación del dispositivo y demás. Tenemos el giroscopio, que lo que nos indica el giroscopio es cómo está girando o cómo está rotando el dispositivo. No nos indica una gravedad, no nos indica una aceleración, sino que nos indica un poco cómo está girando. Detecta rotaciones, giro sobre un eje, giro boca abajo y cosas así. El gestor, bueno, el sensor de luz, lo que hace es decirnos la iluminación ambiente que hay. Normalmente se usa este sensor para ajustar el brillo de pantalla. Si tenéis puesto el brillo en automático, este sensor es lo que está usando para ajustarlo. Tipo de aceleración lineal, que es muy parecido al acelerómetro, pero es mucho más moderno. En teoría, realmente en teoría, funciona mucho mejor para detectar aceleraciones. Sensor de campo magnético, el típico compás, no tiene nada más. Sensor de orientación, que lo que nos indica es en qué posición está el dispositivo, si está boca arriba, boca abajo, girado hacia un lado, hacia el otro. No se suele usar ahora. Realmente ahora mismo lo que se suele usar es este método, Get Rotation Matrix. Pero no os preocupéis, que ya os digo que no suele haber problema. Además, en los dispositivos antiguos era lo único que había. Sensor de presión atmosférica, pues siempre lo mismo. Nos devuelve en milibares o en milímetros de mercurio. Después vemos la tabla con todas las unidades. Sensor de proximidad, que lo usa, pues por ejemplo, el teléfono para bloquear la pantalla cuando lo acercamos a la cara. Sensor de humedad relativa, pues para controlar la humedad relativa del ambiente, siempre nos devuelve un porcentaje. Sensor de rotación. Este se usa junto con el del giroscopio para detectar el giro del dispositivo. No sé ningún caso práctico en el que lo usen directamente, más allá que un gestor de sensores, que mostrar la información. Pero bueno, que sepáis que existen, que se puede detectar este tipo de giros en el dispositivo, hay un sensor para ello. Y después un sensor de temperatura, que este caso, vemos aquí que es un poco raro, nos dice la temperatura del dispositivo en grados Celsius, pero que era hasta la versión 14, hasta la API Level 14, cada fabricante lo detectaba la temperatura de una forma distinta. Uno detectaba la temperatura de la batería, otro quería detectar la temperatura del móvil concreto, otro quería detectar la temperatura ambiente. Entonces lo que hicieron fue crear el anterior tipo de sensor, el Ambient Temperature, para poder obligar a los sensores, a los fabricantes, a que tengan un sensor de temperatura ambiente, que no sea un sensor de temperatura y que cada uno tenga que saber qué es lo que está midiendo. Como podéis ver, no tienen nada raro, los sensores son los típicos que seguro que en algún momento habéis usado, pues por ejemplo en algún juego el sensor de aceleración para saber hacia dónde está girando el móvil el usuario y así. No tienen dificultad, pero bueno, vamos a continuar. Hasta este punto, ¿tenéis alguna duda sobre alguno de los sensores que he explicado? No. Vale, pues vamos entonces a continuar. Todos los sensores forman parte, están dentro de la clase Android.hardware. Es un paquete especial del sistema y están todos ahí dentro.
Lo que tenemos primero de todo es un Sensor Manager, un gestor de sensores, que es el que se necesita para poder acceder a cualquier sensor, a los datos de cualquier sensor. Después tenemos una serie de sensores, cada uno con un tipo distinto, dependiendo de la tablita de aquí arriba que os acabo de enseñar. Sensor Event. Un Sensor Event es lo que nos devuelve el sistema cada vez que el sensor cambia algo, ya sea el valor, ya sea la primera vez que lo conectamos, por así decirlo, para decir que está funcionando. Nos indica los valores del sensor y la hora a la que se ha aplicado, a la que hemos recibido ese valor. No solamente el valor, sino también la hora exacta en que se ha generado. Y después tenemos un Sensor Event Listener, que es es decir, es el punto de entrada del Sensor Event en nuestra aplicación. Tendremos siempre que definir un listener para localizar, para detectar cuando el sistema nos envía los datos del sensor. No, por aquí nada más. Bueno, la disponibilidad, lo que os decía antes. No todos los dispositivos tienen todos los sensores, ni todas las versiones tienen todos los sensores. Como podemos ver, desde la API Level 3, desde la versión 1.5 de Android, tenemos solamente el acelerómetro, de luz ambiental, el campo magnético, que es el compás, el de orientación, el de proximidad y el de temperatura. Y según van avanzando las versiones, vemos que van apareciendo nuevos sensores. Realmente vemos aquí que tenemos aquí un 1 en algunos sensores, en la versión 1.3, perdón, 1.5 y en la versión 2.2 tenemos aquí con el 1. Este 1 lo que quiere decir es que este sensor estaba en los dispositivos, pero los fabricantes no estaban obligados o Android no estaba informando de sus valores. Si fuéramos, pues por ejemplo, un fabricante, podríamos crear una versión de Android 1.5 con soporte a estos sensores. Tendríamos que cambiar código, ya que Android, la base de Android no los soporta, pero existen ahí, se pueden detectar. Y vemos aquí que bueno, el tipo de orientación, lo que os decía antes, se quedó obsoleto y se quedó obsoleto en la versión 2.2. A partir de esta versión, vemos aquí que tenemos la nota número 2, que viene a decir eso, que está obsoleto. Esta nota número 2, pues eso, que en vez de usar el sensor deberemos usar un método del sistema que sirve para lo mismo. Y vemos que en la versión 2.3 añadieron bastantes sensores y en la versión 4.0 pues añadieron los dos que faltaban, el de humedad relativa y el de temperatura ambiente. Vale. Para obtener la lista de sensores, como os decía, tenemos que tener un Sensor Manager, un gestor de sensores. Se obtiene siempre el Sensor Manager de esta manera: getSystemService context.sensorService. Nos va a devolver un objeto de Sensor Manager y con ese objeto es con el que vamos a trabajar a partir de aquí. Podemos obtener una lista con getSensorList y en sensor.typeAll nos devuelve todos los sensores de todos los tipos. Veremos que esto está bien pues para hacer un pequeño listado de los sensores que tiene el dispositivo, pero bueno, nos devuelve un listado, un array list, un list de tipo sensor. Cada sensor tiene un dato que es el tipo, tendríamos que leerlo y ver qué tipo es en concreto para poder trabajar con él. En cualquier caso, los tipos que hay, bueno, tenemos Type Gyroscope, Type Linear Acceleration, lo que teníamos arriba. Podríamos decir, para saber si existe un sensor, getSensorList sensor.typeGravity, por ejemplo, y nos devolverá si existe algún tipo de sensor que devuelva este tipo de información. Como nosotros en este caso concreto pues no vamos a necesitar toda la lista entera, sino que vamos a ir sensor a sensor, no vamos a hacer uso de este método, el getSensorList, en nuestro ejemplo. Pero bueno, que sepáis que existe y que nos devuelve el listado entero. Lo que vamos a usar es esto que aparece aquí debajo, que es el método getDefaultSensor. Lo que viene a decirnos este método, vemos aquí el uso, mSensorManager, o la variable del objeto de SensorManager, .getDefaultSensor, y le pasamos un tipo de sensor. Si este tipo es distinto de null, quiere decir que existe un sensor, que tenemos un sensor por defecto para el tipo de datos que queremos. Si fuera null, quiere decir que este tipo de dato nunca lo vamos a poder obtener porque el dispositivo no tiene ningún sensor que informe de este tipo de datos.
como podéis ver aquí, ponen con el tipo magnetic files, es decir, el compás. Si es distinto de nulo, pues quiere decir que hay compás, y si es igual a nulo, es decir, en el else, quiere decir que no hay compás. Sería tan sencillo como eso. Vemos aquí, si seguimos bajando en esta página, vemos que los sensores han ido evolucionando, hay distintos fabricantes de sensores. Normalmente el fabricante del sensor no siempre coincide con el fabricante del móvil. Muchas veces sí, pero no tiene por qué ser así. Podríamos verificar quién es el fabricante con el método getVendor y qué versión de sensor usa con el método getVersion. En este ejemplo, lo que estamos viendo es que localiza toda la lista de sensores de tipo Gravity, en este caso. Solamente, bueno, primero de todo lo que hace es verificar si existe algún sensor de tipo Gravity. Si existe, le recoge la lista entera de sensores de este tipo y lo que hace es recorrer el entero listado, localizando que el fabricante, el vendor, contenga la cadena Google INC, es decir, la empresa Google, y que la versión sea la versión 3. Solamente en este caso, que la versión sea la 3 y el fabricante sea Google, usará el sensor. En este caso, el Gravity Sensor.getI, es decir, cogeríamos el sensor de gravedad del listado que esté en la posición que estamos intentando localizar ahora mismo, que estamos verificando ahora mismo, y lo guarda en la variable mSensor para seguir trabajando después. Si no, en el caso de que este sensor Type Gravity no existiera, pues entraríamos en el else y verificaríamos si existe un tipo de sensor de tipo acelerómetro, que es el parecido, no es exactamente igual al Gravity, pero bueno, se parecen bastante en el sistema de detección de movimiento. Pues usaríamos este sensor, usaríamos el sensor de acelerómetro. Y en el caso de que el de tipo acelerómetro tampoco existiera por cualquier razón, que el dispositivo no tenga ninguno de los dos tipos de sensores, pues sencillamente detectaríamos que no se puede hacer y no crearíamos ningún sensor, no lo gestionaríamos de ninguna manera. En este caso vemos aquí un comentario que dice que al no tener acelerómetros ni sensor de gravedad, pues que no se puede jugar al juego. Estos serían mensajes que tendríamos que pasar al usuario para que sepa que no se puede jugar o que no se puede detectar algo que necesitamos para la aplicación. Seguimos en el siguiente punto, gestionando, monitorizando más bien eventos de sensor. El evento del sensor siempre nos va a devolver cuando el accuracy, es decir, cuando la fiabilidad del sensor cambia. No suele ser el caso nunca, ya os lo digo ahora. Pero bueno, si en cualquier caso el sensor, pues por ejemplo, un sensor de campo magnético del compás tiene un imán muy cerca, probablemente la fiabilidad se pierda fiabilidad y el sistema nos va a avisar de que esta fiabilidad ha bajado, nos va a mandar un cambio, un sensor event, indicando que el accuracy, que la fiabilidad ha bajado. Y también, cada vez que el sensor tenga un nuevo valor, también nos va a devolver el valor para mostrarlo. Funcionaría de esta manera. Vemos aquí que no tenemos mucha dificultad. Lo que hacemos es, primero de todo, localizar un sensor manager con el getSystemService. Después localiza un sensor de luz con el getDefaultSensor, SensorTypeLight. En el método onAccuracyChanges no hace nada. Realmente no lo va a tener en cuenta. El onSensorChanges aquí sí que lo tiene en cuenta. Y lo que hace es crear una nueva variable que se llama lux. Y lo que hace es coger dentro del evento que le entra, el valor dentro del array values, la posición 0, es decir, la primera posición de este array. Ahora vemos qué datos tiene cada sensor. Nos lo pone en las siguientes categorías aquí en la página, los siguientes apartados. Y siempre, eso sí que es muy importante, en el onResume tenemos que registrar el listener. Y en el onPause tenemos que desregistrarlo, es decir, quitar el registro para evitar que nuestra aplicación intente recoger resultados incluso cuando no está visible, cuando no tenemos esta actividad visible. No tenemos nada, bueno, al registrar el sensor, el listener más bien, siempre hay que pasarle el tipo de delay, el diferencia entre peticiones, es decir,
cada cuánto queremos que nos pase algún valor. Por regla general, el sensor de light normal suele ser suficiente, es decir, que el sistema nos lo pase lo que considere un tiempo adecuado para cada sensor tiene el suyo, pero siempre podríamos nosotros ponerle más rápido o más lento. Tenemos el sensor de light normal, sensor de light game, que esto viene a ser muy muy rápido, sensor de light UI, que también es muy rápido, y sensor de light fastest, que es lo más rápido posible. El sensor de light fastest es que te envíe un valor en el momento que se produzca. El game cada 20.000 microsegundos y el UI cada 60.000 microsegundos. Como podéis ver, la diferencia es bastante grande entre el fastest, el UI, el normal, que ahora mismo no sé qué cantidad es exactamente, pero bueno, lo normal y lo que se suele usar. Vale, mira, sí, aquí lo pone, 200.000 microsegundos. 200.000 microsegundos son 200 milisegundos y 0,2 segundos, que realmente es muy rápido incluso para una aplicación normal. Como podéis ver, rara vez vais a necesitar un delay mayor que el normal, a no ser que hagáis un juego o algo en tiempo real. En cualquier caso, ya os digo que con el delay normal os llegará para el 90% de los casos que necesitéis un sensor. Nada, nos dice aquí que es muy importante lo de registrarlo y desregistrarlo en el on resume y en el on pause, y por aquí nada más. Estos son una serie de, bueno, el último punto, different sensor configurations, una serie de verificaciones. Lo que nos dice siempre, en este caso, es siempre hay que detectar que el sensor existe antes de trabajar con él. Entonces vamos a revisar qué opciones nos dan. La primera de todo es detectar los sensores en el tiempo de ejecución. En el momento que vayamos a crear un sensor, detectar si existe. Entonces, lo primero de todo pues sería, si lo que vimos antes, si Sensor Manager, Get Default Sensor, el tipo que necesitemos es distinto de nulo, entonces es cuando lo tenemos que leer. Si fuera nulo, entonces sencillamente pues no hacemos nada porque no tenemos este sensor. Si seguimos viendo, vemos aquí que hay otra forma de detectarlo, pero esto ya es en el momento de subir la aplicación al Play Store. El Play Store tenemos en el manifest el uses feature, que lo podemos configurar para que un sensor, en este caso tenemos aquí el sensor accelerometer, el acelerómetro, requiere true. Es decir, en este caso la aplicación solo le saldría a los dispositivos que tengan un sensor de aceleración, porque tenemos puesto que requiere true del tipo sensor accelerometer. Si el dispositivo no tuviera un acelerómetro, pues sencillamente no nos aparecería o no aparecería esta aplicación en la lista de aplicaciones del Play Store. Para ese dispositivo la aplicación no existe. En cualquier caso, si usamos un sensor, pero no es obligatorio, no es requerido, siempre hay que poner el uses feature, pero con el requiere en false. De esta forma el sistema sabe que necesitamos el sensor, necesitamos esos datos, pero que no es primordial, no es obligatorio que lo tenga para poder funcionar. No filtraría, claramente, al tener el requiere en false, no filtraría el dato. Vamos entonces a continuar. Sistema de coordenadas. Esto se refiere solo a los sensores, de movimiento, motion sensors, y los de posición no, y los de ambiente tampoco, justo, solo los de movimiento, que nos indican en qué eje se está moviendo el dispositivo. Como vemos, el eje X es cruzando la pantalla de izquierda a derecha, el eje Y de arriba a abajo y el eje Z partiendo el móvil por el centro, de atrás hacia adelante. Siempre sería este ecosistema de coordenadas, siempre. Pero tened en cuenta que los móviles se suelen ver, la orientación típica es de pie, en modo portrait, modo retrato, pero en los tablets la orientación normal es en modo landscape, modo horizontal, con lo que el eje Y sería de arriba a abajo, pero con el dispositivo tumbado, y el eje X lo mismo, de izquierda a derecha, pero con el dispositivo tumbado. Eso tendréis que tenerlo siempre en cuenta, porque es distinto detectarlo en un móvil que detectarlo en un tablet. Tendréis siempre que tener verificado este comportamiento. Y después aquí, bueno, nos pone unos pequeños
usos, buenas prácticas para acceder a los sensores, que básicamente es lo que hemos visto arriba, lo que os he ido explicando. El primero de todo, y es muy importante, desregistrar el listener en el on-pause, porque si no, en el momento que se cierra la aplicación, vuestro sensor sigue ahí activo y va a ralentizar todo el dispositivo, ya que el dispositivo le está mandando esos datos, aunque no los vaya a necesitar. La siguiente información que nos pone es que no lo probemos en un emulador. Un emulador no tiene sensores, por eso no se puede probar. El siguiente es en el onSensorChange, en el método este, que no hagamos ninguna tarea que lleve mucho tiempo. No bloqueemos la interfaz gráfica. Este método se ejecuta siempre en primer plano. Entonces, si en este método nosotros hacemos muchas comprobaciones, muchas operaciones, nuestra aplicación va a ir lenta, va a ir a saltos. Siempre hay que intentar evitarlo, crear un hilo aparte, crear un async task, si vamos a tardar mucho en trabajar con los datos. Siempre aquí pone, hay que intentar evitar el uso de métodos obsoletos. Esto es como cualquier otro tipo. Siempre verificar los sensores antes de usarlo. Lo que vimos justo antes, que siempre antes de comprobar si un sensor nos va a dar valores, comprobar siempre que exista. Y lo del delay, de cada cuánto tiempo queremos los datos, ya que si pedimos los datos con mucha velocidad, pero nosotros tardamos en trabajar con ellos, lo que vamos a tener ahí son muchos datos pendientes que van a hacer Hola, ¿escucha a alguien? José, Sí. Montoro. Oye, ¿tú escuchas a No, Ismael? no lo escucho. Es que me sale que tú le has silenciado. Sí, me ha salido a mí antes que había silenciado a alguien, pero no lo... ¿Ahora me escucháis? Ahora sí. Ahora sí. Vale. ¿Lleváis mucho tiempo sin oírme o...? Un par de minutos o tres. Sí, por ahí. Vale, ¿en qué punto estaba más o menos? Con los ejes, después de los ejes que venía, estabas ya por el final de la página. Que había que Vale, comprobar en la los página anterior. sensores. Al final, verificar. Sí, por ahí Vale, no. esta parte de aquí, sensor de coordenadas, sistema de coordenadas, ya lo había No. visto, ya lo había explicado. Sí, No. eso sí. Sí, eso Eso sí. sí. Esto Sí, estaba, este está-
Ismael, estabas hablando de las tablets, de que había que tenerlo en cuenta a la hora de determinar si el eje era el X o el Y. Vale, vale, perfecto. Pues nada, vuelvo hasta ese punto, no pasa nada. Básicamente lo que tenéis que tener en cuenta con lo de las tablets es que el eje X, el eje Y y el eje Z siempre los pone, son siempre fijos, es decir, aunque giremos el móvil, el eje X siempre va a ser el mismo, el eje Y siempre va a ser el mismo y el Z también. Si un móvil, el eje X es siempre de izquierda a derecha cuando está de pie, aunque lo tumbemos va a ser siempre como si estuviera de pie. El eje X es el que va hacia arriba, si está tumbado. El eje Y estará tumbado y el eje Z siempre estará hacia nosotros. En un tablet, tened en cuenta que la posición normal no es tener el móvil de pie, sino que es tener el tablet tumbado. Entonces el eje X en un tablet irá de izquierda a derecha, pero con la parte larga, con el ancho largo, no con el corto, como en un móvil. Y eso si hacéis algún tipo de aplicación que tenga que tener en cuenta estos ejes, siempre tenéis que tenerlo en cuenta vosotros para el tema de programarlo. Detectar si estáis en un tablet, si estáis en un móvil. Ya os digo que esto más adelante, en el momento que os metáis con sensores, veréis que hay un método, el de Get Orientation, que ya os indica qué tipo de orientación tiene. Que aquí tenéis especificado que siempre tendréis que usarlo. Vale, vamos entonces al siguiente punto, que serían las buenas prácticas para acceder a los sensores. La primera de todos, que también lo expliqué antes, sería desregistrar el sensor en el on-pause para que vuestra aplicación no se quede pidiendo datos que no va a usar. No probar nunca el tipo de aplicación con sensores en un emulador. Un emulador no tiene sensores como tal. Entonces no vais a poder nunca comprobar si existe un valor, si funciona bien o no. No bloquear el método onSensorChange, es decir, el método onSensorChange se ejecuta siempre en el hilo principal, en la parte de interfaz, con prioridad alta, y si vosotros hacéis algún tipo de cálculo muy lento, lo más probable es que se acabe por bloquear la aplicación, mostrando un mensaje de error al usuario diciendo que la aplicación se ha bloqueado o que va muy lenta. Si hacéis algo muy lento, muy pesado en el onSensorChange, tendríais que moverlo a un hilo, en un hilo de ejecución separado, que se ejecute en un segundo plano, sin bloquear la interfaz de usuario. Vale, siguiente punto que indican aquí, que no se usen los métodos obsoletos o los sensores obsoletos. Por ejemplo, el único caso de sensor obsoleto sería, bueno, hay dos. El Orientation, que es obsoleto a partir del Android 2.2, y el tipo temperatura, que es obsoleto a partir de la versión de Android 4.0, que salió la Type Ambient Temperature. En cualquier caso, ya os digo que en el ejemplo que vamos a desarrollar nosotros vamos a usarlos porque queremos que sea compatible con todos los dispositivos, pero realmente es muy sencillo de verificar. Dependiendo de la versión de Android que tengamos, se verifica qué versión de Android tiene el dispositivo y se ejecutan o se localizan unos sensores u otros. Vale. Verificar los sensores antes de usarlos. Esto lo que quiere decir es que antes de crear un listener o antes de intentar localizar un valor del sensor, verificar siempre que existe. No intentemos crear un listener de un sensor que no existe. Y seleccionar el retraso entre peticiones, entre eventos de sensor, un retraso adecuado. Es decir, si nuestra aplicación necesita los datos cada segundo, no hay que pedir un retraso un delay de juego. Recordad que el retraso de juego era casi instantáneo. El retraso de delay max, creo que era, ese es instantáneo, es decir, 0 milisegundos. Siempre hay que tener en cuenta que si nuestra aplicación no requiere un retraso muy alto, muy elevado, pues siempre hay que intentar evitar el pedir datos más allá de lo que nosotros necesitemos. Vamos entonces al siguiente punto. Sería la página de los sensores de movimiento. Sensores de movimiento que son los de aceleración, rotación y giroscopio. No hay nada más, gravedad. Es muy sencillo. Realmente dentro del sensor event, siempre dentro del evento del sensor que nos devuelve el sistema, en el onSensorChange, siempre tenemos un array que se llama values.
Y este array siempre, en todos los casos, la posición 0 es el eje X, la posición 1 es el eje Y y la posición 2 es el eje Z. Cada sensor, cada tipo de sensor tiene sus unidades. La aceleración, gravedad y aceleración lineal son todos de aceleración, entonces son siempre metro partido segundo cuadrado. Eso es la unidad típica de aceleración. El sensor de giroscopio es un sensor de rotación, entonces son radianes partido segundo. Es decir, cuánto ha girado el dispositivo en un segundo. Y el Type Rotation Vector es un tipo especial, no tiene unidades. Este en concreto, el Type Rotation Vector, si no recuerdo mal, es nuevo, es añadido en la última versión. Y en vez de devolvernos como en el del giroscopio, que nos devuelve cuánto ha girado en un segundo, lo que nos devuelve es el X por el seno de phi partido 2. Es un vector, no es una dimensión, no tiene dimensión, solamente nos indica el camino que se está recorriendo, por así decirlo. Cómo está girando el dispositivo. No nos indica la velocidad ni nada de eso, sino cómo gira. Tiene un último valor, el value es 3, que este valor, como pone aquí, es opcional. Si queréis podéis mostrarlo, siempre teniendo en cuenta que es opcional. Es un componente escalar que nos dice si está girando un poco más rápido o más lento. En cualquier caso, este valor siempre vais a poder cogerlo usando el tipo giroscopio con la velocidad que nos indique. Realmente no hay mucho más. Nos indica aquí cómo usar este sensor para poder verificar y nos indica aquí un par de métodos para poder comprobarlo. Yo os digo que esto lo podéis ver vosotros con calma, es más de funciones de matemáticas más que de uso de Android. Y no voy a entrar en el funcionamiento interno de cómo calcular una velocidad o cómo verificar cómo está girando, a qué velocidad está girando. Nos indica eso, pues cómo usar la aceleración, el acelerómetro, cómo usar el sensor de gravedad, el giroscopio y cómo usar el gestor de, bueno, el sensor, perdón, de aceleración lineal y rotación, sistema de vectores de rotación. Y todo esto nos lo explica un poco cómo funciona. Ya os digo que en este caso no me voy a meter, esto es más de matemáticas, más de verlo vosotros. No voy a explicar las funciones que se usan, ya que son más bien puntuales cuando los vamos a necesitar. Sensores, vamos entonces a pasar a sensores de posición. Lo primero de todo deciros, como veis aquí, el sensor de orientación está obsoleto a partir de Android 2.2, del API Level 8. Siempre habría que verificar si estamos en una versión mayor o menor para detectarlo. Dentro de esta categoría tenemos tres sensores. Perdón, sensor de campo magnético, que es el compás. Y el campo magnético siempre nos está indicando la fuerza que tiene el campo magnético en el eje X, el eje Y y el eje Z. Y siempre 0 es el X, el 1 es el Y y el 2 es el Z. Esto siempre es en el mismo orden. El sensor de orientación, lo mismo que el de arriba, bueno, más o menos lo mismo. Esto cambia. El value es 0 es el eje Z. El ángulo alrededor del eje Z en grados. El value es 1 es el pitch. Perdón. El pitch, que viene a ser el ángulo alrededor del eje X. Recordad el gráfico que teníamos en la primera página que vimos, abajo de todo, lo de los ejes. Y el value es 2 es el roll, que es el ángulo que está girando el dispositivo alrededor del eje Y. Se miden siempre en grados, como veis aquí, y realmente no tendría mayor problema que este. Recordad siempre que este sensor, el Orientation, está obsoleto ahora mismo. Si hacéis aplicaciones para la versión 2.2 en adelante, no lo debéis usar. Debéis usar el método getOrientation del sistema y con eso ya estaría. Y después, bueno, el último sensor, que es el de proximidad, que solo tiene el value es 0 y nos dice la distancia al objeto en centímetros. Este es el que os decía, el que os comentaba antes, que no tiene por qué ir de 1 centímetro en 1 centímetro, sino que cada fabricante de sensor
devuelve los datos de una manera u otra. Puede ser que devuelva todos los valores intermedios o puede ser que solamente devuelva el máximo y el mínimo, o el máximo, medio y mínimo, y eso habría que ir verificándolo. Igual que antes, nos explica cómo usar los distintos sensores, cómo definir el listener y demás. Ya os digo que en esto no voy a meter, son pequeños ejemplos que nosotros vamos a hacer una aplicación para poder verlo. De todos los sensores, el compás, el sensor de proximidad, y cualquiera de ellos funcionaría igual. En el de proximidad, vemos aquí abajo que pone una nota, pues de lo que os decía, que algunos sensores solamente devuelven cerca o lejos. Entonces también habría que tenerlo verificado y comprobar qué es. En cualquier caso dice aquí que normalmente el lejos suele querer decir que la distancia es mayor que 5 centímetros, pero cada fabricante lo detecta de una manera distinta. Y en sensores de ambiente, en todos estos sensores solamente el valúes nos devuelve un valor, siempre el valor es 0. En el ambient temperature siempre son grados centígrados, la temperatura ambiente. El light nos dice el lux, es decir, la iluminación que hay. El de presión nos dice milibares o milímetros de mercurio. El de humedad relativa, el porcentaje de humedad. Y el del type temperature, que recordad que está obsoleto en las últimas versiones, a partir del API Level 14, nos dice la temperatura del dispositivo. No es nada complicado trabajar con ellos. Vemos aquí que nos lo explica, un poco sencillo, no tiene nada. Y también por lo que estoy viendo, el de humedad, el sensor de humedad, nos devuelve mucha más información de la que parece. Como podéis ver, es muy sencillo realmente trabajar. Lo único que habría que hacer sería crear el sensor manager. Vemos por aquí. Creamos el Sensor Manager con Get System Service, Context Sensor Service, y después iríamos localizando cada sensor que necesitemos o todos a la vez con Get Sensor List. Para localizar todos los sensores ya hemos visto Get Sensor List, y para localizar un único sensor, Get Default Sensor. Con esto ya nos devuelve el sensor en concreto que queramos usar. Como casi es hora, vamos a dejarlo aquí, la parte teórica, y quedó demasiado teórico este webinar, pero bueno, creo que está bien así explicarlo todos los puntos, porque lo de los sensores, como veis, hay muchos sensores, cada uno es distinto a otro. Lo único, pues eso, no subiré nada de código porque realmente no hay nada de código asociado, y la próxima semana, en el próximo webinar, nos meteremos de lleno en la aplicación y mostraremos una pequeña aplicación en la que se muestren todos los datos de todos los sensores que tenga el dispositivo. No sé si de lo que habéis visto hoy, de lo que os he explicado hoy, tenéis alguna duda. No. Vale. Yo no. Vale, entonces pues lo dejamos por aquí y nada, ya os digo, la próxima semana continuamos y ya creamos la aplicación. Veréis que es muy sencillo. Si queréis, intentad vosotros hacer algo de aquí a la semana que viene, ya que la parte teórica ya la habéis visto. Pues veis que la página web también tiene bastantes ejemplos. Y si veis que tenéis cualquier duda, pues me podéis contactar por Skype o a través del correo del campus sin ningún tipo de problema. De acuerdo. Vale, pues entonces lo dejamos aquí, cortamos y nada, en unos minutos estoy en Skype por si tenéis cualquier duda relacionada con el curso de Android o de Java o lo que queráis, me podéis localizar por allí. De acuerdo. Vale, hasta luego. Venga, Vale, hasta luego. chao.